Bienvenidos nuevamente, estimados. Voy a realizar un ejercicio acerca de matrices, pero con diferente orden, ya no cuadrática, y también que permita ingresar los datos. Entonces, empezamos. Nuevo proyecto. Ejercicio 4. Creamos un nuevo paquete. Voy a llamar matriz. El ejercicio lo tengo resuelto, entonces voy a copiar las clases de un ejercicio anterior. Ok. El ejercicio consiste en ingresar datos de una matriz de orden n por m, es decir, diferente número de filas con diferente número de columnas. Luego, extraer la suma de las filas en un vector y extraer la suma de las columnas en otro vector. Al final se deben imprimir tanto los datos de la matriz como los resultados de la suma. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio sería de la siguiente manera. Sería ingresar datos en una matriz de orden n por m. Luego extraer la suma de las filas en un vector y la suma de las columnas en otro vector. ¿De acuerdo? Entonces creamos una matriz, la declaramos, igual creamos las variables para las filas y columnas. El primer método es para iniciar. En este método vamos a definir o crear el tamaño de la matriz, que es el número de filas, recibe como parámetro también el número de columnas. Con eso entonces lo que hacemos es definir el tamaño de la matriz. Anteriormente se me olvidaba, definimos dos vectores de tipo doble. ¿Por qué doble? Porque posiblemente las sumas sean con decimales. No sabemos qué datos vamos a ingresar y por lo general cuando se promedia, entonces vamos a obtener con valor decimal, ¿no? Les decía entonces, el ejercicio entonces sería extraer la suma de las filas y columnas. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos. Aquí el vector para las filas debe ser del mismo tamaño de las filas, y el vector de las columnas obviamente del tamaño de las columnas. No pueden ser iguales porque posiblemente puede variar tanto las filas como las columnas. Entonces con esto aseguramos de que los vectores estén o tengan el tamaño exacto de acuerdo a la necesidad que requiere el ejercicio. Y por seguridad inicializamos los contadores, filas, columnas, y este P que es para las posiciones de los vectores normales, tanto de las filas como de las columnas. ¿Sí? Esto es lo que hace este primer método. Entonces, simplemente inicializar la matriz de tamaño o de orden n por n y los vectores de acuerdo al número de filas y de acuerdo al número de columnas. En este método nos permite ingresar los datos en la matriz, ir almacenando
recibimos como parámetro un valor que va a ser ingresado en el formulario, y obviamente simplemente vamos guardando lo que viene como parámetro tanto en la fila como columna. Recuerden, el recorrido que estamos haciendo es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces el primer recorrido, entonces al hacer este tipo de recorrido van cambiando las columnas, es decir, primero se ingresa a la fila 0 con las respectivas columnas que tenga. Por eso aquí cambiamos el contador de las columnas. Esta condición lo que me permite es determinar si ya llegamos a la última columna, ¿qué debemos hacer? Cuando lleguemos a la última columna, pues debe el contador de las filas continuar hacia abajo, es decir, si recorrimos todas las columnas de la fila 0, entonces luego debemos proseguir con la fila 1, pero también la columna vuelve a inicializarse, es decir, queda listo para que se ingrese la fila 1, columna 0, y así sucesivamente. Entonces con esta condición garantizamos esa situación. ¿De acuerdo? Entonces este es el método de ingresar, donde vamos a ir guardando los datos del vector con el recorrido, como les acabé de indicar, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Listo. El método calcular, lo que estamos haciendo es, obviamente recorremos ya la matriz, declaramos una variable que va a ser la suma, y al final obtenemos el promedio de cada una de las filas. Entonces recorremos con los ciclos, vamos sumando cada dato, y al final lo que sacamos es el promedio de cada una de las filas. Entonces en la parte de arriba el algoritmo sería extraer los promedios de las filas, no sería la suma, sería los promedios de las filas y los promedios de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces sumamos todas las filas y obviamente, como sacamos el promedio, dividiendo este resultado para el número de filas, que lo obtenemos con esta sentencia. Entonces definimos una matriz y en este caso le pongo la 0, pero todas van a ser iguales, entonces me va a devolver la fila 0, perdón, el número de filas con esto. ¿De acuerdo? Una vez que extraemos el promedio de la primera fila, es guardado en este vector, en el de las filas, para después poder ser impreso en el formulario. Entonces guardamos el vector guardamos el promedio en el vector en la posición i, en este caso posición 0, coincide con el recorrido de las filas, entonces 0, 1, 2, etc. Se inicializa el contador porque la siguiente vez va a recorrer nuevamente y la suma debe empezar desde 0. ¿De acuerdo? Entonces con este ciclo sumamos todas las filas. Ok, entonces este ciclo o estos dos ciclos nos suman las filas. Para sumar las columnas o obtener los promedios procedemos a hacer de la misma manera. Entonces recorremos viceversa del ciclo anterior, recorremos primero las filas y después las columnas. Entonces, perdón, al revés, primero las columnas y después las filas. Entonces invierte el ciclo, como ven, y hacemos la misma situación de arriba, se suman, al final de toda la suma promediamos, ¿de acuerdo? Y ese dato es guardado en el vector de las columnas. Entonces cada vector puede tener el mismo tamaño o diferente tamaño de filas y columnas. Con esto solucionamos los promedios. Por acá tenemos este método que nos permite imprimir el vector de las filas. Lo que hago es
crear un método de tipo string para que me retorne todos los datos en una sola cadena, es decir, todos los elementos de un vector en una sola cadena. Entonces recorro el primer vector y voy concatenando, ¿sí? En este caso utilizo la coma para separar los datos de cada posición, y al final pues me va a quedar una sola cadena que es retornada. Similar situación con este método para imprimir los valores del vector de columnas. En este caso hacemos lo mismo, recorremos el vector, concatenamos, separamos con coma cada elemento y retornamos. Entonces estos dos métodos me van a servir para imprimir lo que tenga cada vector y confirmar si está bien o no hecha la operación. No tenemos más métodos aquí, entonces de esta manera estamos resolviendo este ejercicio, ¿no? Que es ingresar cualquier dato en una matriz de cualquier orden y obtener los promedios de las filas y de las columnas. Y estos promedios se guardan en dos vectores respectivamente. Entonces ahora vamos a crear el formulario. Entonces igual vamos a copiar, ya le tengo resuelto por acá y ya les explico qué es lo que hacemos. Ok, entonces el formulario tiene estos elementos, definimos el orden, filas, columnas. Recuerden, primero siempre es filas y segundo columnas. Entonces orden n por m. Creamos, y como en el ejercicio anterior, igualmente esta tabla o este control se va a crear de acuerdo al tamaño que nosotros hayamos ingresado en la parte aquí, ¿no? En el número de filas y columnas. Aquí vamos a ir ingresando los datos, ¿sí? De cada fila. En este caso, como les decía, el recorrido es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces empezamos en la fila 0, columna 0 y finalizamos en la fila n, columna m. ¿De acuerdo? Entonces igual va a funcionar para matrices cuadráticas, pero la idea es que se ingrese diferentes órdenes para que se tenga una mejor comprensión. Ok, entonces este sería el diseño y los nombres de los controles serían los siguientes. Entonces, bueno, por esta vez le abrevié los nombres. Entonces el control es txtf, que sería filas. Acá el control es txtc, de columnas. btn crear, txtdatos, btn ingresar, btn calcular y tbl datos. Solo estos dos les abrevié, pero si gustan le cambiamos a todos para que no haya inconvenientes. Txt filas, txt columnas, ¿de acuerdo? Por acá tenemos unos dos controles que son de tipo label, en los cuales vamos a imprimir los resultados o los datos de los vectores. Entonces en este label se va a imprimir los datos de los promedios de las filas, y en este otro label se va a imprimir los promedios de las columnas. Entonces estos tienen los nombres lbl filas y el de acá lbl columnas, ¿de acuerdo? Entonces repito,
txt filas, txt columnas, btn crear, txt datos, btn ingresar, btn calcular, tbl datos, lbl filas y lbl columnas. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos más controles, vamos a utilizar todos los que están aquí diseñados en el formulario. ¿Sí? Nos vamos al código. Entonces en el primer botón, el crear, hacemos lo mismo. A ver, entonces aquí necesitamos crear, a diferencia del ejercicio anterior, como tenemos varios botones, entonces necesitamos crear un objeto de la clase matriz, pero este objeto va a ser de clase para que lo podamos utilizar en varios métodos. En el ejercicio de la matriz concéntrica lo creamos dentro del botón porque apenas teníamos uno y no teníamos más operaciones. Entonces esta vez cambia el orden y lo corregimos con esto, ¿no? Creando un objeto llamado md, pero de clase. Con eso garantizamos que lo podamos utilizar en cualquier método, en este caso en cualquier control. Entonces llamamos al método iniciar, que no hace más que definir el tamaño de la matriz. Entonces enviamos como parámetro el número de filas y también el número de columnas. ¿De acuerdo? Acá cambiamos el modelo de nuestra tabla que está en el formulario. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, utilizamos esta clase default table model, creamos un modelo, una variable que se llama modelo, asignamos el número de columnas, el número de filas y asignamos a nuestro tabla que está en el formulario, le asignamos el nuevo modelo, es decir, el número de filas y el número de columnas diferente al que esté en pantalla. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que hayamos ingresado en los controles filas y en el txt columnas. Eso sería en el botón crear. En el botón ingresar, entonces no se olviden que debemos ingresar dato por dato. Entonces llenamos un dato en este control y activamos con ingresar. Llenamos, ingresar. Ese es el orden que debe hacerse para crear los datos. Entonces veamos el código. Tenemos, simplemente llamamos con el objeto que definimos en la parte superior. Por eso necesitábamos crear un objeto que sea de clase, y aquí está la funcionalidad. Llamamos al método ingresar y enviamos como parámetro lo que tenga el control datos. Entonces, enviamos el elemento y se va a ir guardando en la matriz. No hay más aquí en este control. Y en el botón calcular lo que hacemos es llamamos al método calcular que ya nos hacía, simplemente sacar los promedios tanto de las filas y columnas y guardarlos en los vectores respectivos. Luego estos ciclos son para recorrer lo que tenga o recorrer los datos de la matriz, ¿sí? E imprimirlos en el control table. Y luego aquí en estos controles imprimimos lo que nos retornen los métodos imprimir bf y el método imprimir bc. ¿Sí? Entonces aquí decimos los promedios, podemos aquí decirle promedios filas
y promedios columnas. ¿De acuerdo? Eso sería todo el ejercicio. Entonces revisemos su funcionamiento. Aquí está. Entonces sigamos una matriz de orden 2×3, creamos. Entonces nuestro control table ya se hizo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y así, si le cambiamos con cualquier orden, va a cambiar, ¿no? Claro que está vacío, todavía sin datos, ¿de acuerdo? Entonces solo ingresemos 2×3 para esta prueba, es decir, vamos a ingresar cuántos elementos, serían 6. Y empecemos. Entonces hicimos 3, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento y sexto elemento. Calculamos. Aquí están los datos que ingresamos en la matriz y revisemos. Entonces tenemos dos filas, obviamente hay dos elementos. El primero es 12, el promedio es 4, 12 para 3, está bien. Fila 0, el promedio es 4. Fila 1, el promedio es 3,33, 10 para 3, ¿sí? Igual las columnas, entonces miren aquí el vector tiene 3 datos, a diferencia de las filas. Entonces revisemos, 9 para 2, 4.5, 8 para 2 a 4, 5 para 2 a 2.5, ¿sí? Entonces está calculando correctamente de acuerdo a lo que se pidió. Los promedios tanto de las filas como de las columnas y los guardamos en vectores diferentes, ¿sí? Entonces por favor revisen. Igual ya publico el video en el canal de YouTube con el código fuente del ejercicio. Gracias estimados, suerte.